tal, programadores pro? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de Apache Poi. Bien, ha llegado la hora de aprender a leer documentos de Excel utilizando Apache Poi. Este proceso es muy útil debido a que muchas veces nosotros tenemos la información estructurada en tablas de Excel o en algún archivo de Excel y nosotros necesitamos importarla en nuestra aplicación. Entonces lo que vamos a hacer desde nuestra aplicación es leer toda esa información y guardarla en algún tipo de lista o bueno, básicamente mostrarla a través de nuestra aplicación. Así que en este video te mostraré cómo se hace. ¿Estás listo? ¡Vamos! Bien, en el capítulo pasado nosotros finalizamos aquí en este punto, cuando nosotros por fin terminamos de resolver nuestra prueba final de creación de archivos. Sin embargo, antes de continuar, te voy a pedir que por favor te suscribas al canal y me ayudes con ese poderoso like al video, debido a que gran parte de las personas que ven mis videos no se suscriben o no le dan like a los videos. Te voy a pedir que por favor me ayudes a crecer este canal, ya que todo este contenido es beneficio para todos ustedes. Todo el contenido que se sube aquí está especialmente diseñado para que todos ustedes aprendan y lo aprovechen de la mejor manera. Así que te voy a pedir ese favor. Ayúdame a crecer este canal y yo voy a seguir trayendo contenido bastante útil y bastante interesante que te puede servir en tu carrera como programador. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a cerrar esta clase ya que hemos dado por finalizado nuestra sección de creación de archivos. Entonces vamos a cerrar y aquí en nuestro proyecto vamos a crear un nuevo paquete. Entonces aquí en el com Excel New Pacas vamos a crear uno que se llame lectura. Bueno, aquí puse una coma, es un punto. Finish y aquí se ha generado nuestro paquete. Vamos a crear una nueva clase. Vamos a llamar Excel lectura y vamos a seleccionar este check para que nos genere nuestro método main. Finalizar. Bien, tenemos nuestra clase. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero que todo, en la raíz del proyecto he generado un Excel XLSX que se llama datos y contiene esta información. Si tú puedes ver, tenemos aquí tres hojas. Una que dice columna, fila y otra que dice tabla. En la que dice columna, nosotros vamos a aprender a leer primero que todo por columnas. Es decir, vamos a tomar solo una columna y vamos a leer toda la información de esta columna. Lo mismo con la fila. Hay situaciones o digamos se van a presentar ocasiones en las que tú necesites solamente leer filas. Entonces vamos a aprender a leer solamente filas. Y también se van a presentar situaciones en las que tengas que leer tablas de esta manera. Entonces te voy a enseñar también cómo se leen tablas. Son, digamos, tres operaciones similares, pero con enfoques distintos. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esto, tú puedes crear tus propios archivos de prueba. ¿De acuerdo? Entonces, voy a cerrar este documento y vuelvo aquí al Eclipse. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear una referencia a nuestro archivo. ¿Y cómo se hace esto? De la siguiente manera. Vamos a declarar un file que se va a llamar, por ejemplo, archivo y va a ser igual a new file. Bien. Entonces, como puedes ver, esta clase nos recibe diferentes parámetros. Nosotros vamos a especificar simplemente el que dice pathname, que sería un tipo string. Y aquí nosotros vamos a poner el nombre de nuestro archivo. Recuerda, este archivo se encuentra en la carpeta raíz de nuestro proyecto. Por lo tanto, nosotros solamente con poner el nombre ya lo va a encontrar. Si tú tienes ubicado el archivo en alguna otra carpeta, debes especificar aquí la ruta completa de donde se encuentra ese archivo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí datos.xlsx. Recuerda que es muy importante
digamos, la extensión. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a crear un flujo de entrada de bytes. ¿Y cómo hacemos esto? Vamos a poner input stream. Vamos a poner, por ejemplo, input. Y esto va a ser igual a new file input stream. Y con esto nosotros ya estaríamos importando nuestro documento. Aquí nos está marcando un error, debido a que nosotros debemos encerrar esto dentro de un bloque try catch. Entonces vamos a seleccionar esta opción, surround try catch. En este file input stream nosotros vamos a pasar como parámetro nuestro archivo, ¿de acuerdo? Para que se pueda importar correctamente. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Recuerda que nosotros manejamos los libros con dos clases, XSSF Workbook, vamos a poner aquí libro, y va a ser igual a new XSSF Workbook, y aquí nosotros vamos a enviar nuestro input. Bien, aquí nos está marcando un error, vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, nos dice que debemos también manejar la excepción. Entonces, vamos a borrar aquí simplemente esta excepción y lo vamos a dejar con un tipo exception para que me capture todas las excepciones que se puedan generar aquí. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando una referencia a un archivo de nuestro equipo. Después, con esta referencia al archivo lo estamos importando, y con esta, digamos, importación de nuestro archivo, nosotros estamos generando nuestro libro. Recuerda que si tú estás manejando archivos con extensión XLS, tú deberías hacer este mismo proceso, pero con HSSF Workbook. ¿De acuerdo? Sería exactamente lo mismo, pero este nos sirve para manejar documentos de Excel de versiones más antiguas. Recuerda que esto lo vimos en la sección de creación de libros. Si no lo tienes muy claro, te invito a ver ese video. Bien, entonces, nosotros ya tenemos referenciado nuestro libro y ya lo hemos creado aquí. Ahora, vamos a referenciar nuestra hoja. Para referenciar nuestra hoja podemos hacerlo de dos formas, con el nombre de la hoja o con el índice de la hoja. Si nosotros vamos al documento que vamos a leer, tenemos aquí tres hojas. La primera hoja se llama columna. Con el nombre nosotros la podríamos referenciar, o también con el índice. Si recuerdas, esto se maneja como un arreglo. Entonces, esta sería la la hoja 0, esta sería la hoja 1 y la hoja 2. Entonces, si nosotros ponemos hoja número 0, ya podríamos referenciar a esta. Y vamos a ver cómo se hace. Vamos a crear primero nuestra hoja. XSSF Shed. Vamos a poner aquí, hoja. Y va a ser igual a nuestro libro.getShed. Con el método getShed nosotros enviaríamos un parámetro de tipo string y simplemente nosotros debemos enviar aquí columna y listo. Con esto funcionaría, ya tendríamos referenciada nuestra hoja. Sin embargo, si tú quieres referenciarla con el índice, vamos a poner aquí la hoja número 0 y vamos a poner un getShed add. Digamos, obtener la hoja con este índice. Yo lo voy a dejar así con el índice. Entonces, con esto ya nosotros estamos referenciando nuestra hoja. Bien, vamos a referenciar las filas. Para referenciar las filas, voy a tomar el documento y lo voy a poner aquí a la derecha y el proyecto a la izquierda. Entonces, tenemos dos formas de referenciar las filas. Hay una que me referencia una fila en específico cuando yo quiera obtener alguna de estas, y hay otra que me referencia todas las filas de una vez. Entonces, si yo quiero obtener solamente una fila, vamos a poner row. Cuando estamos leyendo filas, yo normalmente recomiendo utilizar el tipo más genérico. Entonces, vamos a poner fila, va a ser igual
a nuestra hoja punto get row. Como puedes ver, nosotros enviamos un índice con la fila que nosotros queremos obtener. Por ejemplo, si yo quiero obtener a Santiago, simplemente debo enviar aquí el índice número 1, debido a que se maneja también como un arreglo. Si no sabes esto, recuerda que lo trabajamos cuando estábamos creando las filas, ¿de acuerdo? Entonces, yo simplemente enviaría aquí la fila número 1 y listo. Ya aquí obtendría esta fila de Santiago. Lo mismo lo puedes hacer con cualquiera de estos que están aquí. Simplemente debes enviar el índice. Pero yo no necesito una sola fila. Yo necesito todas las filas. Entonces podemos hacerlo de la siguiente manera. Nosotros traeríamos la hoja y llamaríamos al método rowIterator. Como puedes ver, nos devuelve un iterator con objetos de tipo row, es decir, una especie de listado con todas nuestras filas. Y básicamente eso es lo que nosotros queremos. Entonces vamos a utilizar este método, rowIterator. Esto lo vamos a guardar en un iterator de row y se va a llamar filas. Vamos a importar iterator de Java util.iterator. Si no estás muy familiarizado con el iterator, básicamente es una interfaz que me permite iterar o recorrer colecciones de datos. En este caso, pues, sería un arreglo de filas. Ahora, nosotros vamos a recorrer esas filas, ya que una fila tiene muchas columnas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros necesitamos obtener la columna específica con la cual vamos a trabajar. Entonces, vamos a recorrer esas filas. Lo más recomendable es hacerlo con un while y utilizar las filas.hasNext. Este método hasNext devuelve un booleano y básicamente es una especie de pregunta. Pregunta si tienes algún siguiente. Entonces, él inicia desde la primera fila y pregunta, ¿tienes un siguiente? Claro, es verdadero, hay un valor siguiente. Entonces sigue iterando. ¿Tiene un valor siguiente? Claro que sí, hay otro. Entonces sigue iterando. Así hasta que llega al último. ¿Tiene un valor siguiente? No, porque está vacío. Por lo tanto, aquí terminaría el ciclo. Teniendo esto en cuenta, con el método hasNext, nosotros garantizamos que se recorran todos los elementos del listado. Espero que haya quedado claro. Bien, entonces, cuando nosotros estamos recorriendo esto, vamos a ir obteniendo cada una de nuestras filas. Para esto, vamos a declarar un objeto de tipo cell que se va a llamar columna y esto va a ser igual a null. Vamos a importar nuestro cell y vamos a hacer lo siguiente. Nuestra columna va a ser igual a nuestras filas, punto next. El next me devuelve el valor actual, o bueno, la fila actual en donde se encuentra el iterador. Pero nos está marcando un error, debido a que nosotros debemos obtener la columna. Entonces vamos a obtener el método getCell. Y nuevamente, aquí nos está pidiendo un índice, el índice de la columna que nosotros vamos a obtener. Si nosotros vamos al documento, nosotros solamente tenemos una columna, que sería la columna número 0. Ya posteriormente vamos a trabajar con más columnas, pero como puedes ver solamente tenemos una. Entonces simplemente nosotros enviaríamos aquí la columna número 0. Entonces cuando esté en esta fila va a obtener la columna número 0. Por lo tanto pues obtendríamos esta celda de aquí y así con todos. Ahora ya podríamos obtener el valor de dicha celda de la siguiente manera. Vamos a escribir vamos a escribirlo de una vez con un system.out.print y vamos a imprimir nuestra columna.get string cell value
Y listo. Básicamente aquí estaríamos obteniendo el valor de esta celda como un string. Vamos a ampliar aquí y ya estaría preparada y ya estaría lista nuestra aplicación para leer el documento y obtener el valor. Vamos a correr nuestra aplicación. Bien, como puedes ver, se ha leído de forma correcta nuestra columna. Como puedes ver aquí, nosotros tenemos nombres y a continuación se listan todos los nombres. Y es exactamente lo que ha hecho nuestra aplicación. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de esto? Hemos leído una sola columna de nuestro documento y hemos, digamos, extraído la información en una lista de filas. Después hemos recorrido esas filas y las hemos impreso en nuestra aplicación. Entonces, esta es la forma en la que tú puedes capturar los datos de un documento de Excel e importarlos en tu aplicación. Bien, ese ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor regálame un like al video, suscríbete al canal para seguir trayendo más contenido de este, digamos, de este tipo. En el próximo video vamos a aprender a leer filas, solamente filas. Entonces, no dejes de ver la próxima entrega. No siendo más, antes de irte, permíteme recordarte que un programador en Apache Poi nace programando en Apache Poi. Así que nos vemos en el siguiente video.